Bueno, buenas tardes para todos. Voy a alejarme un poquito del micrófono porque veo que hace como mucha resonancia. Muchas gracias por la invitación a la honoraria concejal Kena, la doctora Giovanna, y también a la comunidad. Pues bueno, primero que todo tengo que decir que obviamente yo no soy un habitante del sector, soy un médico especialista en psiquiatría que estoy en este momento trabajando en la clínica Consorcio Manuel, que es en una zona rural campestre donde afortunadamente pues he tenido la oportunidad de llevar a cabo junto con las directivas una serie de medidas tendientes a disminuir al máximo los niveles de ruido dentro de la población hospitalaria, porque con el paso del tiempo, sí, obviamente uno no tiene por qué investigarlos, las investigaciones están de sobra, son demasiada la evidencia científica que respalda por completo el hecho de que definitivamente el ruido es un factor muy negativo para la salud. Más adelante, conforme vaya avanzando en la investigación, les iré dando más datos acerca de las investigaciones. Obviamente también soy el asesor médico de la iniciativa cívica ciudadana Colombia contra el ruido, por lo tanto llevo 8 años leyendo desde diferentes puntos de vista y a pesar de que yo soy especialista en psiquiatría y se supone que mi área de interés es únicamente la salud mental, pues tengo que decirles que los daños a la salud no se limitan únicamente a la esfera mental, sino que prácticamente afectan todos los sistemas del organismo. Entonces no les voy a hablar como un psiquiatra, sino en general les voy a hablar como un médico, ¿sí? Como una persona que conoce cómo funciona el organismo, cómo es la fisiopatología que genera todos esos trastornos a la salud y cómo funciona la fisiología auditiva y la fisiología del sistema nervioso autónomo y del sistema límbico y cómo se relaciona esto con la respuesta inflamatoria al estrés y el estrés oxidativo, que es lo que genera todos estos daños. Para mostrarles estas, unas fotografías, perdón, ¿se escucha bien? ¿Les parece está bien la resonancia? Ok. Bueno, una fotografía del sitio donde yo trabajo, ustedes podrán darse cuenta que, bueno, Clínica Consorcio no queda en Bogotá, es en Facatativá, zonas verdes, zona rural, el sitio como que propicio, ideal para poder aplicar y todas las medidas necesarias para favorecer la recuperación de los pacientes. Quiero empezar con esta diapositiva, esta frase la pronunció Robert Koch en el año 1905. Ustedes saben que él ganó el Premio Nobel de Medicina por los estudios sobre la tuberculosis y sobre los postulados de Koch, que son los que permiten a la ciencia actualmente identificar cómo es que se reproducen las infecciones en los organismos. Dijo en esa época, algún día el hombre tendrá que combatir el ruido de forma implacable, como ha combatido el cólera o la peste. Era el año 1905. Eso fue hace más de 100 años. Yo creo que si Robert Koch le dieron el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la tuberculosis y sobre los postulados de Koch, debían haberle dado otro Premio Nobel de Medicina por haber enunciado esta frase profética. Efectivamente, sí, es decir, ya hay una evidencia científica, pues absolutamente, es decir, que prácticamente respalda todo lo que se podría pensar, realmente lo que siempre se ha habido de la humanidad, ¿sí? Que el ruido es malo para la salud. Eso no es algo desconocido, no es algo ajeno a la percepción cotidiana o a lo que cualquier mortal pudiera pensar realmente. Es algo que todo el mundo sabe perfectamente. Solamente que como estamos en la época de la medicina basada en la evidencia y todo tiene que ser respaldado por un hallazgo y una evidencia, la época de la ciencia, pues la ciencia realmente definitivamente lo respalda. Bueno, quiero hablar es que ese ruido, el ruido que primero que todo es un sonido impuesto, indeseado, sobre el cual el individuo obviamente no tiene ningún tipo de control. La falta de control es un factor de riesgo para generar estrés. Obviamente esto implica que genera molestia y cuando se convierte en un estresor permanente, en un factor que sigue y sigue y sigue y no cesa de manera, o sea, se convierte en un factor incesante, eh, genera una serie de cambios y respuestas en el organismo que a la larga, pues, no solamente tienen que ver con la pérdida o el daño de la audición, sino que también comprometen muchos órganos y sistemas, como iremos viendo más adelante. Hay diferentes tipos de ruido. Hay uno que es el ruido continuo, que es el ruido que todos conocemos, por ejemplo, que es el ruido de una carretera, el ruido del tránsito. También existe el ruido intermitente, que es, por ejemplo, el ruido de los aviones, el ruido que se presenta en los conciertos, como supongo sucederá en el Parque Simón Bolívar, porque el ruido intermitente son ruidos que normalmente empiezan con un nivel mínimo, luego empieza un ascenso, un crescendo, llega a un pico y luego disminuye, pero eso es lo que sucede finalmente entre una canción y la otra
evento masivo, llámese concierto, festival o como quieran ustedes llamarlo. Y existe también el ruido de impacto. El ruido de impacto es, por ejemplo, el ruido de un trueno, el ruido de, no sé, una bomba molotov, una bomba, una explosión, lo que pasó en el 11 de septiembre, eh, el ruido que emiten los tambores durante los conciertos, es un ruido de impacto. Ahora, esto lo saqué del GAES de España, ustedes se van a asombrar. Todos conocemos perfectamente los daños que se presentan en la salud auditiva. Siempre se ha sabido que una exposición aguda al ruido puede causar pérdida de la audición cuando se trata de una exposición a una energía sonora demasiado alta como 110 o 140 es suficiente una sola exposición para perder el oído. Pero realmente los estudios actuales demuestran que exposiciones de 74 a 94 el DEN diario, con un promedio de 80 decibelos durante varias horas al día, durante varios años, finalmente, por la exposición crónica, también genera pérdida auditiva. Lo primero que pasa es que se dañan las células ciliadas externas de la parte más inferior del órgano de Corti, que permite detectar las frecuencias de los sonidos de alta frecuencia, y por último se terminan dañando las células que terminan en el helicotrema, que son las que detectan las de baja frecuencia. Entonces, normalmente, el primer síntoma de la pérdida del sordera es el tinnitus. El tinnitus es como una especie de respuesta neurológica, como a un evento fantasma por el desconocimiento o por la pérdida de la percepción sensorial a este tipo de frecuencias por el daño de las células ciliadas en el órgano de Corti. No quiero detenerme en esto porque ustedes ya lo saben de sobra. Ahora veamos cuáles son los efectos nocivos que ocurren sobre la salud. En realidad, a partir de 30 decibelios en la noche es lo que se considera idealmente para tener un sueño óptimo, es decir, para no tener despertares frecuentes, para tener una buena calidad de sueño, para dormir por lo menos unas 8 horas diarias. Ustedes saben que el sueño es muy importante para hacer una recuperación, una restauración de toda la homeostasis y toda la fisiología del organismo. Es importantísimo en los procesos de aprendizaje, en los procesos de consolidación de memoria. Vean ustedes ya que niveles tan bajos como 40 decibelios, cuando realmente está mucho más por debajo del nivel de una conversación normal, si se trata de un ruido que genera molestia, puede generar una alteración leve como en la comunicación. A partir de 45 decibelios en la noche ya aparecen interrupciones en el sueño, ya definitivo. A partir de los 50 decibelios durante el día, el DEN, o sea, en promedio durante el día, se genera una molestia leve en la comunicación entre las personas a partir de 55 decibelios. 55 decibelios, yo creo que estoy exponiendo más o menos a unos 60, 65. 55 es una conversación normal, pero si dos personas sostienen una conversación normal con un sonido de fondo de 55 que no es de a su agrado, porque vuelvo y repito, cuando hablamos de ruido como agente contaminante, estamos hablando de algo que es impuesto. No importa la intensidad, lógicamente, a mayor intensidad, mayor molestia. A partir de 65 ya se genera una interrupción muy tenaz en la comunicación, muy difícil. Ya las personas prácticamente no pueden entenderse. Ustedes saben, lo ven, por ejemplo, en una fiesta, la costumbre de la gente de poner la música a todo volumen, prácticamente tienen que hablar durísimo para poderse entender entre sí. Y pues la verdad uno no se explica cómo es que la gente en Colombia tiene la costumbre y la cultura de exponer no solamente su salud auditiva, sino en general su salud, ¿sí? Porque es que aparte de estar exponiéndose al ruido continuo de una fiesta, además está tomando trago, está fumando cigarrillo, en fin, y está trasnochando. Y encima de todo, pues tiene que hablar más duro que del sonido que está de fondo para poderse hacerse entender. Es un poquito ahí como que no tiene sentido. Hace unos 20 o 30 años podían existir dudas que realmente el ruido pudieran afectar la salud humana, pero conforme ha avanzado el tiempo, definitivamente ya es un hecho que se generan varios efectos a la salud. El primero es el malestar por ruido y es el más importante porque, ojo, el malestar por ruido es prácticamente el principal indicador que utiliza la OMS para establecer los límites máximos permisibles de ruido tanto durante el día como durante la noche. Y eso que llamamos malestar, que tiene un tono de connotación subjetiva, pues se puede medir de manera objetiva. Es decir, el simple hecho de que un habitante de un sector se queje por molestia significa que hay una persona que tiene problemas de molestia. Es una afectación a la salud y ojo, porque es un indicador muy importante para la OMS. La OMS establece que a partir de la molestia, que ya es un daño a la salud, es que se pueden generar todos los demás daños a la salud que se convierten de manera crónica cuando la exposición no cesa.
también los ataques cardiovasculares, pues resultaba muy difícil poder correlacionarlo uno con el otro, pero sí, efectivamente sí hay evidencia científica suficiente. Obviamente las interrupciones al sueño, ustedes saben que para tener una buena salud hay que dormir bien, tener muy buen sueño. Si uno no duerme bien, al otro día está cansado, estresado, no se siente en condiciones de trabajar, esto le genera uno estrés, en fin, aumentan los niveles de cortisol, el cortisol produce una serie de cambios dentro del endotelio, aumenta la producción de endotelina 1, eso lo voy a hablar más adelante. Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Y esto lo ha visto mucho la Agencia Europea Ambiental, y es que hay un aumento del número de muertes prematuras, hay afectaciones también en el proceso de aprendizaje de los niños, porque hay estudios suficientes que lo demuestran. También se han visto resultados negativos durante la gestación y producto de la gestación. Obviamente problemas de ansiedad y depresión y también problemas cognitivos como la exposición al ruido cuando se acumula por demasiado tiempo y por niveles tan bajos como 55, un poquito por encima durante 10 años, se puede generar, aumenta la probabilidad de demencia bastante de todas las causas de demencia. Alzheimer, demencia vascular y demencia por enfermedad de Parkinson, que son en general las más comunes. ¿Cómo es posible o cómo es que se llegan a estas conclusiones? Estos datos son de la Agencia Ambiental Europea. Ellos estiman que 55 el DEN, para que tengan conocimiento, es la conversación de una charla normal, es el nivel. Ellos suponen que dentro de su población, aproximadamente dentro de la Unión Europea, hay 112 millones de personas expuestas al ruido de tráfico, 22 millones de personas expuestas al ruido de ferrocarril y 4 millones de personas expuestas al ruido de los aviones. Esto no quiere decir que en Europa no estudien también el ruido de ocio. Lo que pasa es que ustedes saben que en la cultura europea ellos tienen, digamos, tienen grandes avenidas, tienen aeropuertos que tienen hasta 6 y 7 terminales, que ni punto de comparación con el aeropuerto El Dorado, que creo que solamente tiene 2. Piensen ustedes que el John F. Kennedy de Nueva York tiene 5. Entonces el tráfico aéreo es muy diferente. Entonces es normal que allá se quejen más por el tráfico rodado, por los ferrocarriles. Además tiene una estructura ferroviaria completamente desarrollada, cosa que nosotros no tenemos. Pero no y ellos tienen muchos problemas para regular el ruido. Claro, porque tienen que combatir, es decir, ya está la infraestructura montada, es muy difícil echar reversa a todo eso, pero realmente el principal contaminante que nosotros tenemos, no podemos copiarnos de los europeos y hacer mapas de ruido únicamente poniendo sonómetros a los lados de las carreteras. Realmente la principal queja por ruido en Colombia es el ruido vecinal, actividades de ocio, fiestas, rumbas, festivales, conciertos. Bueno, no solamente en Colombia, tengo que decirles, también pasó hace poco en el Santiago Bernabéu en España. Ustedes saben que pues después del concierto de Taylor Swift llegó nuestra compatriota Karol G. Ya venían los residentes del sector del Santiago Bernabéu quejándose con las autoridades locales porque les parecía inaceptable el ruido que se emitía. Santiago Bernabéu, los que han ido a Madrid se han dado cuenta que es una zona residencial. Y pues nuestra compatriota sí le dio un impulso muy grande a la población y a la comunidad local, porque después del éxito brutal que ella tuvo, ahí sí lograron por fin lo que querían: presionar a las autoridades de la alcaldía de Madrid para que los conciertos no superaran los 53 decibelios en cualquier momento, día o noche. Y el Santiago Bernabéu tiene unas zonas de espuma, así como unos zonas reflectores que permiten absorber el ruido, cosa que pues no creo que tenga el Estadio El Campín ni el Coliseo, mucho menos un parque público como el Simón Bolívar. Yo creo que finalmente con esta declaración y esta medida, obviamente lo más fácil es crear una sala de conciertos y llevar este tipo de espectáculos y eventos a una sala de conciertos debidamente insonorizada y que cumpla con todos los requerimientos técnicos y legales para evitar los efectos sobre la salud. Como consecuencia de toda esta exposición al ruido, han demostrado que hay 12.000 muertes prematuras cada año, 900.000 nueve casos de hipertensión arterial, 48.000 nuevos casos de enfermedad coronaria al año, 6.5 millones de personas afectadas por trastornos del sueño, 22 millones de personas afectadas por altos niveles de malestar y 1 millón de años de vida, de calidad de vida perdidos al año, ajustados por discapacidad, lo que implica una compensación económica por afectación de la salud.
Tengo entendido que en Europa hay ciertas aerolíneas y del transporte ferroviario que tienen que pagar una cuota por los daños a la salud, por los efectos que producen. Saben que por un parte viene pues, las ganancias económicas, pero por otro lado también hay unas pérdidas porque se incrementan los costos en la salud y eso lo entienden claramente los europeos, especialmente Lufthansa, que tuvo que obligar a la compañía de los aviones a volar más alto para el momento del aterrizaje y desviar varias veces la ruta para evitar los efectos sobre la salud. ¿Cómo es que se evalúa el impacto sobre la salud? Primero que todo, vuelvo y repito, el más importante es la molestia, porque es el punto clave, es el detonante inicial. ¿Cómo se mide la molestia? O sea, la molestia obviamente es un vecino llama y se queja por un evento ruidoso, significa que ya tiene molestia. Ahora, ¿cómo se calcula la molestia? Realmente hay que aplicar una encuesta. Tengo entendido que en Colombia no existe una encuesta validada ni estandarizada, pero la que se conoce actualmente a nivel internacional es la ISO-TS 15626, última actualización del 2021, que se le pregunta a las personas qué tan molesta se ha sentido en los últimos 12 meses en relación al ruido. Cuando uno es muy poco molesto y 5 máxima, o sea, es severamente molesto. 4 y 5 ya significa, son los puntajes que tienen en cuenta. Y aparte de esas dos primeras preguntas, también hacen otra serie de preguntas para discriminar cuál es la fuente de ruido que genera mayor malestar. Yo les aseguro que si aplicamos esa encuesta en Colombia, los colombianos no vamos a responder que las mayores quejas son por el tráfico rodado, por los ferrocarriles, por el tránsito, porque aquí en las avenidas de aquí pues, realmente el tránsito de noche no está, no, digamos, ni siquiera en la Caracas, no es constante. Uno no puede compararlo con Nueva York, que es las 24 horas, ¿cierto? Yo les aseguro que la mayoría va a señalar como principal causante de molestia los eventos de ocio, o sea, festivales, conciertos, fiestas en los salones comunales, que utilizan los salones comunales no como sitios de reuniones, sino como discotecas en el interior de una zona residencial, que por norma está absolutamente prohibido y es absolutamente inaceptable, pero pasa, ¿sí? Y bueno, se aplican estas encuestas, se calcula que un 72% implica un nivel de malestar alto y además, pues también hay estudios muy caros con actigrafía, polisomnogramas, estudios de experimentación animales y pues muy novedosamente últimamente y sobre todo en los países escandinavicos han empezado a utilizar las plataformas en las apps como Planet, Sound, no recuerdo muy bien, una cantidad de apps que sirven para incorporar todos los datos demográficos, edad, sexo, peso, factores, antecedentes económicos, estrato socioeconómico, uso de consumo de tabaco, si la persona toma, no toma, si hace ejercicio o no. Y además, pues la aplicación mide los niveles de ruido. Entonces, están empezando a utilizar estas aplicaciones para diseñar mapas de ruido que son como mucho más exactos y mucho más ajustados y compatibles con la realidad, que simplemente cuando nos limitamos a hacer mapas únicamente calculados a partir de las zonas donde se cree que hay mayor exposición, que es en las zonas de vía, en las vías principales. Ustedes saben que uno no puede comparar la Caracas con el Square ahí en el centro de Manhattan y el tráfico, o sea, ni punto de comparación. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, son dos cosas completamente distintas. Y todos estos datos pues ya los han utilizado y están empezando a arrojar los resultados. Esto es lo que pasa, esto la traigo aquí únicamente para que ustedes entiendan qué es lo que establece la OMS. Son 12 estudios de diferentes aeropuertos. Cada una de los grafiquitas que aparecen ahí, triangulitos, grandes, pequeños, son diferentes estudios y el tamaño de las figuras geométricas que aparecen ahí tienen que ver en cada uno de esos estudios la cantidad de población expuesta. ¿Qué se evaluó? Como ya les había dicho, la molestia es tenida en cuenta por la Organización Mundial de la Salud. Evaluaron los altos niveles de molestia, en este caso a los aviones porque se trataba de los aeropuertos, y compararon todos los resultados de esos estudios con otros estudios anteriores. El de la línea negra, el del centro, es este. Bueno,
La línea negra del centro es un estudio de la OMS, es casi como un promedio de todos esos anteriores. El de la línea roja es un estudio de la Agencia Ambiental Europea del año 2001 y el de la línea verde es uno de la Agencia Ambiental Europea del año 2009. ¿Qué es lo que establece la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud, como se trataba de un estudio de aviones, en este punto establece que no se puede considerar aceptable que más del 10% de la población expuesta al ruido de los aviones experimente altos niveles de molestia. Y entonces se centran en la parte más baja de cada uno de estos estudios y establecen 45 decibelios. Ustedes ven aquí el porcentaje de población altamente molesta alrededor de los 45 decibelios en el día, 40 de noche, y eso es lo que establece la Organización Mundial de la Salud para evitar los desenlaces negativos en la salud para los aviones. La característica que tiene el ruido de los aviones es que es un ruido intermitente y puede ser de impacto dependiendo de qué tan alto esté flotando, volando la aeronave, porque un helicóptero que está muy cerca de la superficie terrestre es al mismo tiempo tanto intermitente como de impacto. Y aquí tengo que aclarar algo que no dije al principio de la presentación, es que si bien todos los tipos de ruido generan daños en la salud, los que ocasionan más daño a la salud son los ruidos intermitentes y los ruidos de impacto. Todos generan daño, pero son los intermitentes y los de impacto los que generan más ruido. Estamos hablando precisamente de los dos tipos de ruido que se generan en un concierto. Son ruidos intermitentes y al mismo tiempo de impacto. Obviamente eso tiene consecuencias negativas sobre la salud. Me parece importante esta investigación porque cuando se hablan, vi por ejemplo que la ingeniera estaba hablando mucho de la contaminación en el Parque Simón Bolívar y obviamente cuando se habla de los efectos del ruido en la salud humana, dicen, pero es que bueno, el ruido forma parte de la contaminación del aire, no viene solo, también hay micropartículas de menos de 2,5 micras de diámetro, también hay dióxido de carbono, que por cierto, ya se sabe muy bien que existe una relación muy estrecha entre la exposición a las partículas de menos de 2,5 micras de diámetro, dióxido de carbono y los eventos negativos sobre las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿cómo se puede discriminar esto? Este estudio lo hicieron precisamente para discriminar esto y demostraron que cuando se combinaba o se asociaba la exposición o se medían las partículas contaminantes, bien sea de dióxido de carbono, partículas menores de 2,5 micras plus ruido, aumentaba la mortalidad por causas cardiovasculares. Es decir, prácticamente se logró comprobar que genera un impacto sobre la salud, posiblemente duplica a los daños cardiovasculares generados por los demás contaminantes ambientales. Aquí no podemos decir todos influyen, generalmente el ruido es como un factor contribuyente a los daños a la salud que ya generan los demás polutantes ambientales. Este es un estudio que se hizo entre el 2000 y el 2013. Evaluaron 25.000 causas de muerte aproximadamente, zonas aledañas del aeropuerto de Zúrich, en un transcurso de 13 años, comparando población expuesta a mayor intensidad de ruido con menor intensidad de ruido, básicamente 50 LD versus 20 decibelios, y encontraron que la mayoría de las muertes se encontraban en las zonas obviamente más cerca de los aeropuertos y prácticamente ninguna muerte se encontró, o muy pocas se encontraron en las zonas donde había una exposición de ruido de 50 LD. ¿Qué fue lo que encontraron ellos? Que en las zonas más cercanas al aeropuerto, o sea, zonas donde prácticamente estaban aterrizando los aviones o estaban despegando en ese momento, encontraron que un 3% de las muertes de esa población, una fracción atribuible del 3% de la totalidad de la población, la causa de la muerte identificada fue una exposición de ruido de tan solo 55 decibelios en la noche, 2 horas antes del evento fatal. Es decir, acaba de despegar un avión o simplemente acaba de aterrizar, posiblemente ni siquiera generó un despertar cortical en el individuo, posiblemente no quedó consciente, simplemente tuvo un despertar autonómico. Es decir, que mientras el cuerpo descansa, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial puede subir y bajar. No tiene por qué aumentar la frecuencia para que aumente, no tiene por qué estar despierto el individuo porque puede haber un despertar autonómico
Y puede que sin darse cuenta e inconscientemente esta persona expuesta que ni siquiera pudo haberse dado cuenta que pasó el avión o que estaba aterrizando o despegando, solamente por este evento, si ya tenía factores de riesgo, 2 horas después aparece un evento fatal, principalmente para infarto agudo del miocardio, enfermedad cardíaca isquémica y falla cardíaca. Pero en general se correlaciona el ruido, sobre todo el ruido de los aviones, con todas las causas de muerte. Pero cuando hablamos de ruido, realmente tenemos que hablar que allá estamos hablando de Zurich, es una terminal con mucho tráfico aéreo, pero nuestra realidad es muy diferente. Este estudio lo hicieron en Gutenberg, aproximadamente unos 15.000 personas, un estudio que se le hizo seguimiento antes y después, 5 años, del 2004 al 2007 aproximadamente, y luego del 2007 al 2012, se hizo un seguimiento, personas más o menos alrededor de los 35 años, hicieron todo un estudio discriminado por edad y sexo, encontraron que las personas que experimentaban mayor índices de malestar al ruido tenían un aumento de probabilidad, un aumento en la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, tanto en hombres como en mujeres. Obviamente la probabilidad de desarrollar fibrilación auricular es mayor durante la noche. Y aquí únicamente, simplemente en el eje de las yelas están digamos, el nivel de molestia que experimentaba la población y el porcentaje o la prevalencia de la población en la que aparecía la fibrilación auricular. En este estudio se demostró o se comprobó que precisamente las mujeres eran mucho más sensibles al ruido vecinal y que la fibrilación auricular podía ser más frecuente en los casos de actividades de ocio y este tipo de cosas. Este estudio lo hicieron en Massachusetts, lo sacaron 500 pacientes de una cohorte de la base de datos de tamizaje para detectar el cáncer. Escogieron 500 personas que no tenían enfermedad cardiovascular y les hicieron un estudio y evaluaron qué tenía que ver la amígdala con el daño vascular. La amígdala es una parte del sistema límbico. Bueno, no sé si alguien me pudiera ayudar. ¿Solo para eso? Bueno, listo. Entonces, bueno, las flechitas ahí en la parte es una tomografía por emisión de positrones, no voy a detallar la técnica, señala la amígdala. La amígdala es una zona importante del sistema límbico. La amígdala tiene conexiones directamente con el hipotálamo y el hipotálamo activa todo el sistema endocrino del organismo. Es como el rey del sistema endocrino. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las personas están expuestas a mayores niveles de ruido es cuando se empieza a ver la activación de la amígdala. Entonces, evaluaron, ustedes ven ahí en las gráficas de arriba, es únicamente prácticamente establece ahí puntos como esos de porcentaje de la población o de supervivencia en el transcurso, porque esto fue un estudio de seguimiento a 5 años, que encontraron después a los 5 años. Encontraron que las personas que habían estado expuestas a la activación de la amígdala por niveles superiores a los 55 decibelios, 5 años después hicieron un estudio a ver si había o no ya indicios de inflamación en la aorta ascendente, desde donde se origina hasta donde empieza el callado de la aorta, y también por tomografía de emisión de positrones encontraron que un simple aumento en la exposición por encima de 55 decibelios, vuelvo y repito, que corresponde a una charla muy normal, ya encontraron 5 años después, porque todas las zonas amarillas que están en la aorta ascendente en la parte de abajo, bueno, corresponde a zonas de inflamación, donde hay infiltración de macrófagos y células del sistema inmunitario que dañan el endotelio, producen radicales superóxido y, por cierto, pues se afectan todas las células del organismo, todas las arterias del organismo, incluyendo los capilares del cerebro. Por eso la correlación con demencia vascular. O sea, no se sorprendan que el ruido pueda aumentarse la demencia de todas las causas. Es que de por sí ya se está generando un daño al endotelio. Y como ustedes ven en la anterior, pues la supervivencia, obviamente con los niveles de 55 decibelios de las personas se empieza a disminuir paulatinamente. Entonces yo creo que puede que sean estudios así observacionales y descriptivos, pero es que no hay ni un solo estudio que demuestre lo contrario. Obviamente en los niveles de evidencia médica, cuando se toman metaanálisis o revisiones sistemáticas, por lo general parece que de muy baja calidad, pero es que no hay ningún solo estudio observacional o descriptivo que demuestre lo contrario.
que el ruido es bueno para la salud. Ni uno solo. O sea, yo desafío a uno solo dentro del auditorio que encuentre un solo artículo, un solo paper en la literatura científica. Se meta a PubMed y demuestre que un solo artículo que compruebe que el ruido es beneficioso para la salud. No estoy hablando de la musicoterapia, es diferente. Eso puede ser algo diferente y agradable. O los conciertos de música, en fin, estoy hablando de ruido como molestia. Estoy hablando de ruido como un factor que no se puede controlar. No es lo mismo si yo escucho la banda que a mí me gusta en mi casa y lo apago cuando yo quiero, que si la música la pone el vecino, aunque sea la que a mí me guste, pero tengo que dormir, tengo que levantarme temprano o preparar una exposición, una charla y no puedo. ¿Entienden la diferencia? En un caso tengo el control, en el otro caso no lo tengo. Esto es lo que bueno, ¿cómo es que empieza la cascada? Primero, se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo. El hipotálamo produce una cascada de corriente que van por la circulación, que aumenta los niveles de noradrenalina, adrenalina, todas las catecolaminas. Aparte de todo, estimula la glándula suprarrenal, aumentando la cantidad de cortisol circulante en el organismo. Y el cortisol en el organismo actúa sobre la pared de los vasos sanguíneos, aumentando la producción de una sustancia que se llama la endotelina 1, que aumenta la tensión arterial. Y por otro lado, los macrófagos, que se activan como consecuencia de la inflamación, llegan a esos sitios y liberan radicales superóxido, cuyos efectos voy a mostrar más tarde. Este estudio es importantísimo porque fueron en personas sanas. Quizás me estoy alargando un poquito, pero es que me parece que es importante. En este estudio se evaluó la disfunción endotelial en personas sanas, 28 años, estudiantes de medicina en la Universidad de Mainz. Personas que podían tolerar el ruido, personas que no presentaban ningún tipo de quejas por los eventos ruidosos, personas completamente sanas, 28 años, 75 estudiantes de medicina. Se hizo un experimento con polisomnograma evaluando una cuestión que se llama aumento de volumen durante la vasodilatación. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero consiste en medir el diámetro de la arteria braquial después de ser comprimida por un tensiómetro, y cuando se libera la presión, obviamente un aumento del diámetro de la arteria, y 5 minutos después se le da un poco de nitroglicerina al individuo. Observan los cambios en el porcentaje, y este cambio en el volumen es lo que se llama aumento en el flujo de volumen durante la dilatación. Entonces, cuando hay una disminución del aumento del flujo de volumen, esto se correlaciona con un daño endotelial, y esto lo hicieron en estudiantes sanos. ¿Qué fue lo que demostraron? Lo que hicieron fue exponer por medio de grabaciones cintas MP3 a estas personas, estudiantes de medicina, a 60 eventos nocturnos de ruido grabados de las zonas cercanas al aeropuerto de Múnich y 30 episodios de sonido, ruido intermitente. ¿Qué fue lo que demostraron? Lo que demostraron era que con respecto a los controles, cuando había exposición de 30 episodios durante la noche, solamente 55 decibeles, ojo, L-night promedio. Presión máxima sonora, aproximadamente unos 80 decibeles, presión mínima, unos 43 que encontraron. Pues sí, ya había daño endotelial a partir de las 30 exposiciones y aún mayor a partir de las 60. ¿Cómo quisieron comprobar que eran radicales libres los causantes del daño endotelial? Lo que hicieron fue agregar un antioxidante al estudio de experimentación, le dieron a las personas vitamina C, la vitamina C consume los radicales superóxido y dando la vitamina C encontraron que había una reversión del daño endotelial. No quiere decir que tengamos que tomar vitamina C para aguantarnos los eventos sí, no es una, o sea, es una recomendación de pronto mientras logran solucionar el problema de manera legítima y de manera responsable. Pero si les sirve de algo, pueden tomar vitamina C por ahora. Y aspirina, por cierto, pues no está de sobra. Pero mientras las autoridades y las entidades competentes y encargadas de dar los permisos solucionen el problema de una manera responsable y de una manera de verdad legítima que asegure la salud de la gente. Lo mismo, los niveles de catecolaminas en la noche se disparan con el aumento de la exposición al ruido, como está en la gráfica de abajo a la derecha. Y hay algo que es súper interesante en este estudio, y es que solemos pensar que no, que es que nos habituamos al ruido, que es que el ser humano se acostumbra. Miren, eran personas jóvenes. Ellos lo que hicieron fue asignar aleatoriamente 30
o 60 eventos de exposición a ruido durante la noche en personas sanas, a unos primero 30, luego 60 y luego nada, luego otros primero 60, luego 30, luego nada, control. Y encontraron que con los que habían expuesto inicialmente a 30 eventos durante la noche y luego a 60, en el segundo experimento con los 60, la disminución, el daño endotelial era mayor en estas personas que al contrario, cuando empezaban con las 60 exposiciones y terminaban con los 30. Es algo curioso, ¿no? Es decir, la primera vez simplemente un malestar ahí, un daño endotelial demostrado, y cuando los pasaron a 60 y lo compararon con el otro, encontraron que el daño endotelial y la alteración del volumen durante la fase de dilatación era mayor. O sea que no nos habituamos al ruido, no nos acostumbramos. Obviamente aquí tengo que decir que sí, efectivamente el ser humano, cuando hablamos del ruido como fuente de estrés, ante el estrés nos defendemos mediante respuestas psicológicas y adaptaciones biológicas. Y la enfermedad viene cuando fracasan las respuestas psicológicas y cuando todos los mecanismos alostáticos biológicos del individuo fallan, viene la enfermedad, obviamente. Los seres vivos de menor especie subhumanos no tienen mente, no tienen capacidad de pensar, no tienen capacidad de reflexionar y por lo tanto el ser humano más resiliente ante el ser vivo más resiliente ante la exposición al ruido es el ser humano. Eso es importante tenerlo muy claro. Ni los moluscos, ni las peces, ni los tiburones tienen la capacidad de adaptación psicológica que tiene el hombre. ¿Entienden que los daños al ecosistema son aún mayores? Sobre esto hay mucho que hablar, pero no da el tiempo. Este estudio también lo hicieron en la Universidad de Mainz, más o menos las mismas características del estudio anterior, el mismo diseño, comparando personas sanas con las personas que ya tenían enfermedad cardiovascular, y encontraron que las personas que ya tenían enfermedad cardiovascular preexistente, el daño en la endotelial por la exposición al ruido era mayor que en las personas sanas. De esta gráfica, prácticamente toda la cascada de eventos moleculares que generan el daño endotelial, y quiero únicamente que se centren en las células de la parte de abajo que son los macrófagos. ¿Por qué? Porque es que resulta que todo este fenómeno de efectos inflamatorios que se lleva viva abajo o cadena abajo desde el hipotálamo lleva a que se recluten células del sistema inmunológico que llegan a todas las partes del sistema cardiovascular, y estos macrófagos en esas condiciones hacen unos daños tremendos. Estos macrófagos liberan radicales de superóxido que dañan las superficies celulares, dañan el endotelio. Además producen esos radicales, lo que hacen, ustedes saben que uno de los vasodilatadores que tiene el sistema sanguíneo de forma natural es el óxido nítrico. ¿Qué hacen estos radicales libres? Se comen el óxido nítrico. Es como una nitroglicerina que producen las arterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ruido aumenta los niveles de cortisol, aumenta la producción de endotelina, evita la producción de óxido nitroso, y aparte de todos los radicales libres de los macrófagos generan daño de la célula endotelial directamente. Ya esto de por sí genera agregación de trombos y muertes. O sea, es algo como muy... No sé, ¿se acabó el tiempo? ¿Sí? Bueno, para terminar, quiero agregar lo siguiente ya para finalizar. Y tenía otras diapositivas para demostrar los efectos sobre el riesgo de desarrollar demencia por todas las causas, por un estudio hecho en Dinamarca. También tenía otro estudio para demostrar los efectos en el rendimiento académico de los niños en 106 colegios de un metaanálisis. Siempre se demuestra efectos negativos, siempre. Sobre todo ansiedad y depresión. Tenemos que entender que en Colombia, lamentablemente, el ruido está asociado a un fenómeno común que es el fenómeno de la violencia. Quien expone a los demás al ruido de manera involuntaria por hacer una fiesta, normalmente no tiene en cuenta los derechos de los demás, y eso lo he podido comprobar en mi experiencia profesional. Normalmente cuando uno quiere poner una actividad con ruido entre pacientes, normalmente las personas que tienen trastorno límite de personalidad o rasgos sociopáticos son los que exigen volúmenes altos y le imponen esa costumbre a las demás personas. No es cierto que Colombia sea una cultura ruidosa, es un 10% de la población que obliga al 90% de la población a imponer su costumbre por la fuerza, porque por las características de personalidad tienden a ser dominantes.
mientras que el 90% ejercen una actitud completamente pasiva. Lo que ha pasado en nuestra sociedad es que hemos dejado dominar por esa cultura del ruido, que no es la mayoría. No es cierto que todos los colombianos seamos ruidosos. No es un consenso aceptado dentro de toda la población de Colombia que nos guste estar expuestos a ruidos. Es una gran mentira. Es que simplemente nos hemos dejado prácticamente desbordar por este tipo de cultura, que es una cultura lamentablemente, no quiero utilizar palabras despectivas, pero pues es una cultura mafiosa realmente. Con esto termino.